Entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver la parte vamos a continuar con lo que vimos la clase pasada, donde ahora nos vamos a enfocar vamos a hacer un repaso pequeño de cómo se hace esto de la búsqueda de parámetros usando este criterio de maximum likelihood. Y con esto, digamos, esta sería la parte con la que terminaríamos del capítulo 3 del, del libro de Duda. Y quizá, quizás voy a poner como material extra, pero la parte del método bayesiano de cómo determinar los parámetros, pero ya no lo voy a dar en clase. Quizás lo que voy a hacer es poner un video pequeño en el canal de digamos, unos 10 15 minutos, donde explique cómo se usa esa metodología, para que tengan las bases ya de cómo, de, pues para que vean que existe, cómo funciona y de dónde, cómo radica, o sea, de dónde sale toda su importancia. Porque, digamos, estos métodos bayesianos es un tema de investigación en Machine Learning, en particular en el área de redes neuronales bayesianas. Eso es un tema bastante activo, un tanto difícil también, pero por lo menos para que sepan cuáles son o de dónde sale o en qué se basan ese tipo de metodologías. Bueno, eh, retomando o sea, recordando, poniendo en contexto pues lo que hemos estado viendo, eh, vamos a recordemos, ¿no? O sea, hasta ahorita lo que hemos hecho es, pues nuestro problema ha consistido en tener un número de clases y cada una, y tenemos una representación o digamos, una transformación de vectores característicos, una transformación que nos lleva de esos objetos a unos vectores característicos, em, de los cuales pues hemos colectado ciertas estadísticas, como lo pueden ser las probabilidades de ocurrencia de cada una de esas clases, em, así como dada cada una de esas clases, tenemos la distribución espacial del vector de la densidad de probabilidad de los vectores característicos, y esto se le conoce como likelihood. Esto vino todos los datos, ¿no? De nuestras observaciones. Ahora, del análisis de estas dos cantidades, pues podíamos calcular, de hecho, la probabilidad total o la evidencia, digamos, empírica de nuestro experimento. Eh, digamos, lo que esta función, esta densidad de probabilidad lo que nos decía era simplemente si removiéramos todas las clases, o sea, se integráramos sobre ellas, cuál sería la distribución espacial de los vectores de características para todas las observaciones. Y de aquí, de definir un par de cosas como la probabilidad conjunta y obtener estas dos leyes fundamentales de la probabilidad, como la regla de suma y la de multiplicación, pues llegábamos al teorema de Bayes o teorema de Bayes. Y esto se le conoce como la densidad de probabilidad a posteriori. Bueno, ahora, y lo que buscábamos aquí era, eh, pues, digamos, usando esto que ya tenemos, estas densidades de probabilidad, pues teníamos que encontrar como esta frontera de decisión, las cuales nos permitía separar de manera óptima, por lo menos dentro de lo que hemos visto, estas clases.
Y eso nos llevaba pues a que teníamos que maximizar la probabilidad de cada una de dado un vector característico, un vector de características, pues queríamos ver que para cada región del espacio eh, teníamos que escogerla, pues, la probabilidad que maximizaba la clase que maximizaba esa probabilidad. Eh, y digamos, después pues, de álgebra veíamos que podíamos, a partir de esto, podíamos llegar a una expresión analítica de la frontera de decisión, que en el caso de gaussianas, con misma matriz de covarianza, pues era un plano, un plano en muchas dimensiones. Ahora, las limitaciones principales de esto era que, pues se asume que conocemos de manera exacta o de manera, eh, pues sí, de manera muy exacta o que, digamos, confiamos muchísimo, se confía demasiado en el hecho de las clases, eh, de las probabilidades que obtuvimos de las observaciones. Entonces, eh, esto en general no se puede hacer, al menos no de manera inmediata, em, porque, digamos, estas probabilidades se obtendrían después de muchísimas observaciones, tanto la probabilidad, digamos, a priori de cada una de las clases, como la densidad de probabilidad de likelihood. Pues requerían muchísimos datos. Y pues recordemos que esto demandaba que el número de observaciones tendiera a infinito para poder pasar de una representación de un histograma a una función continua. Em, Ahora, veíamos que la solución era para evitar tener que generar muchísimas observaciones de nuestro experimento, pues era crear un modelo para para la función de likelihood. Entonces, y esto requeriría pues asumir una forma funcional de esta densidad de probabilidad. Em, bueno, y para ello pues requería como aprender esta función. Entonces podríamos, como primera sugerencia, y que digamos, podíamos intuir que no era la mejor, podíamos proponer que esto fueran histogramas, simplemente nos quedamos con histogramas, pero veíamos que esto tiene problemas por ejemplo, no es diferenciable, em, pero digamos, la parte de que no fuera diferenciable al final, pues se pudiera resolver o se pudiera aproximar. Eh, pero la principal limitación es que, digamos, esto se tenía eh, este tipo de metodología pues requiere particionar las dimensiones donde están distribuidos los datos. Eh, y por ejemplo, esto en el caso de que tuviéramos de que nuestros vectores de características vivieran en un espacio de dimensiones D, eh, pues esto para si cada una de las dimensiones se tuviera que separar o particionar en S casillas, bueno, pues el, el espacio total tendría que estar particionado en S a la D dimensiones. Y como vimos, pues esto era pues una cantidad absurdamente grande de particiones y que es muy complicado trabajar con ello. Porque por un lado va a haber muchísimos particiones del espacio que no van a tener datos, porque si se fijan, si quisiéramos tener por lo menos una observación en cada una de las casillas, en este ejemplo, tendríamos que tener 10 a la 20 observaciones, que simplemente está fuera del alcance de muchos, de la mayoría de los experimentos. Entonces, pues tendríamos muchas áreas, pues sí, casillas en el espacio que van a tener 0 observaciones.
y esto pues nos lleva a inestabilidades numéricas. Pues bueno, esto se le llama la maldición de la dimensión o the curse of dimensionality. Y es eso, ¿no? De que se requiere una partición del espacio excesivamente grande. Ahora, la otra es proponer modelos paramétricos donde sean funciones basadas, digamos, tanto en intuición como observaciones, pudiéramos definir ciertas, eh, que, que la función de likelihood se puede aproximar por una función que ya esté bien estudiada, por ejemplo, una función gaussiana, que como les comentaba, pues está respaldada por, por el hecho por el teorema del límite central. Entonces, esto consistía pues simplemente en sustituir un histograma por una función conocida que esté caracterizada por un conjunto de parámetros. En el caso de las gaussianas, pues de su valor medio y y la matriz de covarianza. Ahora, recuerden lo que queríamos era la manera en que podíamos ajustar o encontrarle el conjunto óptimo de estos parámetros era bueno, primero definiendo la función conjunta de, am, la función esta conjunta de las probabilidades, la cual esencialmente lo que hacía era, am, aquí lo tengo escrito, dice, la mejor estimación de su valor se define como aquella que maximiza, me faltan un par de acentos ahí, que maximiza la probabilidad de obtener las muestras realmente observadas. Es decir, que en base a nuestras observaciones, a las observaciones que están en nuestro conjunto D, em, la, la, la idea es encontrar ese conjunto de parámetros que pudieran reproducir nuestras observaciones. Entonces, en base a esto, pues de lo que se trata es maximizar esta probabilidad de aquí. Y de hecho es justamente eso, ¿no? Que nuestro conjunto de parámetros teta asterisco se obtiene al maximizar esta misma probabilidad conjunta. Ahora, ¿y esto en qué consistía? Bueno, pues consistía precisamente en, dado nuestras observaciones, estos puntos rojos, encontrar esa gaussiana, por ejemplo, más bien el conjunto de parámetros en esa gaussiana que hubieran dado paso a nuestras observaciones. Ahora, si ya asumimos que nuestra gaussiana es esta, la que queríamos encontrar, es esta azul, la manera, a la hora de construir nuestra probabilidad conjunta y graficarla como función del parámetro teta, pues dado que el producto de gaussianas es otra gaussiana, pues nos queda la curva esta, la que está en la parte de abajo. Pero algo que veíamos era que también, pues es nuestra metodología para optimizar o para encontrar ese conjunto de parámetros, pues digamos, esta función de argmax, lo único que hace es decir que existe o que debería de existir un algoritmo el cual nos permitiera hacer eso. Ahora, para cada uno de los problemas, pues esto podría variar. Esto podría ser equivalente a usar pues, una variedad diferente de optimizadores.
Em, y, y en particular, ¿qué pasó? A nosotros, dado el tipo de funciones que estamos usando, pues esto se reduce a usar pues las herramientas que tengamos de cálculo. Y en particular, dado que queremos maximizar una función, pues lo que se hace es eh, simplemente calcular la derivada de esta función respecto a los parámetros e igualar a cero. Entonces, digamos, estrictamente lo que teníamos que hacer es calcular la segunda derivada para saber qué es un máximo. em, pero digamos, aquí como ya conocemos más o menos la función, nos podemos brincar ese paso. Pero algo importante para que esto funcione, pues es que la función tiene que ser cóncava. Y justo una de las definiciones de concavidad es que si se tomaran dos puntos aleatorios dentro de la curva, es de que la recta que une esos dos puntos siempre tiene que estar por debajo de la función. Y como podemos ver aquí, la función conjunta, así como tal, pues no es cóncava. Entonces no nos garantiza que vamos a poder encontrar ese máximo. Pero veíamos que existe el truco este de calcular simplemente el logaritmo de esta función, y dado que esto no cambia, dado las propiedades del logaritmo, esto no nos cambia el problema, simplemente lo reajusta, digamos, matemáticamente, donde ya nos transforma esta función conjunta de probabilidad, nos las transforma en una que sí cumple con nuestro requisito de concavidad. Y esto se le llama, y esto es importante que lo recuerden, este se le llama log likelihood. Ahora, em, ya con esto con mente, con esta herramienta aquí, entonces recordemos que pues simplemente hacemos esta analogía. Es un problema equivalente resolver el problema del lado izquierdo con el largo del lado derecho. Y empezamos esta metodología del lado derecho para resolverlo. Y específicamente nuestro algoritmo de optimización se resume en esto que está en verde acá arriba, que es simplemente calcular el gradiente de todo este objeto, de toda la suma, y después evaluamos teta en teta asterisco, lo cual nos hace que esto sea igual a cero. Entonces, ayer veíamos también que el ejemplo principal, en donde veíamos el ejemplo donde el único parámetro sería el centro del valor medio en la gaussiana. Es decir, dónde está centrada esa gaussiana. Entonces, después de aplicar este algoritmo de arriba, pues llegábamos a esto de aquí. Y lo cual nos daba que el valor que optimiza o que maximiza la función conjunta de probabilidad era justamente cuando el valor cuando la gaussiana estaba centrada en el centro, en el promedio aritmético de las observaciones. Ahora, ¿qué pasa en el caso general de la gaussiana? Pues una gaussiana se caracteriza tanto por el centroide de la misma gaussiana, o sea, dónde está centrada, tanto como su parámetro sigma. Y el sigma, no sé si se acuerdan, pero el sigma nos daba qué tan ancha o qué tan angostita va a ser es la gaussiana. Entonces ahora nuestro vector de nuestros parámetros va a ser un vector, es decir, va a ser pues el centro de la gaussiana y el valor de la sigma. Digamos, por cuestiones de simplicidad, es mejor usar sigma cuadrada en lugar de sigma. Eso simplifica bastante el álgebra. Entonces, estos van a ser nuestros parámetros.
Entonces, con esta nueva notación sustituimos todo eh, en nuestra función de probabilidad, en nuestra función paramétrica, y lo que sigue ya nada más es pues aplicar la fórmula que está en verde acá arriba. Bueno, entonces primero vamos haciéndolo esto por partes. Le aplicamos el logaritmo a esta función, a esta exponencial, y pues con todas las fórmulas del logaritmo que no sabemos, podemos separar los términos que dependen de variables de las tetas y las que no. Entonces esto nos da pues esta suma de aquí, donde pues ya podemos ver pues, rápidamente qué términos irán a cero. Ahora ya con esta información aplicamos el operador nabla o el gradiente a esta función, y lo que nos queda es pues esto de aquí. Ups. Ok, se borró algo. Aquí el caso es que digamos, este término, pues el primero se va a cero, ¿no? Es una constante nada más. El segundo término también se va a cero porque es una derivada respecto a teta 1 y es simplemente una función de teta 2. Y el último término, pues solo es simplemente calcular la derivada respecto de teta 1. Vamos a ver acá. Ok, entonces, ups, está todo cerrado. Ahora la parte de abajo sería realizar lo mismo, ¿no? Pero ahora es la derivada respecto de teta 2. También el primer término es 0, el segundo es simplemente el inverso de teta 2. Y el último término, eh, pues también es solo es una derivada respecto de teta 2. Entonces al final nos quedan que esta es nuestro gradiente del sistema y de hecho aquí lo tenemos. Entonces ahora ya le aplicamos la suma a esto y esto es lo que ya se puede igualar a cero al evaluarlo en teta asterisco. Bueno, aquí hay un par de inconsistencias, pero bueno. Digamos, aquí olvídese de los asteriscos en la parte de abajo, porque digamos, todavía no se evalúa. Pero estas son las expresiones, cada una, si se fijan, esta es una ecuación vectorial. Entonces, cada uno de los términos en este vector es igual a cero. Entonces, las podemos analizar por separado. Ahora sí, esta expresión ya está completamente correcta. Y de aquí lo que sigue es, bueno, nos enfocamos primero en la expresión de arriba. ¿Esto qué nos dice? Esto lo que nos da justamente es, digamos, dado que el término que está multiplicando, lo que está entre paréntesis, no depende de K, entonces simplemente lo podemos, pues nos podemos deshacer de él por multiplicando el inverso en ambos lados. Y nos queda simplemente el mismo resultado que ya habíamos obtenido en el ejemplo pasado, donde vemos que el parámetro de dónde está centrada la gaussiana simplemente es de nuevo es la suma o el promedio aritmético de las observaciones. Ahora, el segundo término pues este sí es diferente, es algo nuevo. Y si se fijan, pues es una expresión que es tanto función de los dos parámetros, de teta 1 y de teta 2. Pero, de nuevo, o sea, aquí hay términos que no dependen del parámetro K. Es decir, ups. Em, entonces, si se fijan aquí los parámetros teta,
nos podemos deshacer de ellos. Podemos eliminar uno de los términos, entonces eso nos deja pues, con la parte esta de acá de abajo, donde podemos ver que podemos despejar rápidamente esta ecuación de acá, y que es la que justamente eso que está acá en la parte en rosa. Ahora, em, ¿qué son estos? O sea, aquí está todo el problema resumido. O sea, empezamos de la parte de nuestro algoritmo de optimización, que es la parte en verde. Luego, pues recordemos que nuestra expresión o nuestra propuesta para simular o para aproximar la función de likelihood era esta exponencial, y donde lo que nos interesaba era optimizar ambos parámetros a la misma vez, al mismo tiempo. Y nuestro algoritmo nos llevó a que pues la gaussiana tiene que estar centrada para que esta probabilidad sea máxima, es decir, para que el conjunto de parámetros que nos lleva a que la probabilidad de haber obtenido nuestras observaciones sea máxima. Para ello, se requiere que la gaussiana esté centrada en el promedio aritmético de los datos de nuestras observaciones, y que el ancho de la gaussiana está dada por esta expresión que está aquí en rosa. O bien esto lo podemos reescribir de esta manera. Entonces, en lugar de poner el término cuadrado, simplemente lo podemos tener como este término expandido, ¿no? Esta multiplicación. ¿Y esto para qué? Bueno, de hecho, para encontrar o para relacionarlo con algo que ya hemos visto, eh, nos vamos a ir al caso general, es decir, al caso de una gaussiana, de que nuestro problema requiere que nuestra gaussiana esté en muchas dimensiones. Es decir, un caso de una gaussiana en espacio de d dimensiones. Si nuestro problema estuviera definido, o sea, los vectores característicos estuvieran definidos en más de una dimensión, pues esta sería la expresión de la gaussiana, donde, digamos, en el ejemplo este que está aquí a la derecha, nuestros datos están en dos dimensiones, y pues ahí está el centro el centro, digamos, aritmético de nuestras observaciones. Y, o sea, si analizan un poco esto, es simplemente lo que hace es, pues, posicionar, ¿no? Centrar la gaussiana en algún lugar. Y luego la matriz de covarianza es la que le da la forma a nuestra gaussiana, es decir, en qué lugares, en qué ejes va a estar más elongada, y en qué otros ejes van a estar más compacta. Y esto pues entra multiplicando, ¿no? Tal como lo vieron en la tarea, eh, lo que hace esta matriz sigma es escalar y no solo reescalar, pero también como cambiar las dimensiones o las proporciones en el espacio de los datos. Y algo que es importante es interpretar esta matriz sigma, que eso creo que ya lo habíamos visto en una de las clases, y era que si nosotros diagonalizáramos esta matriz, la información que nos daría nos da como las componentes principales de los datos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que uno de los ejes, uno de los eigenvalores de esta matriz nos va a dar, bueno, los eigenvalores de esta matriz nos va a dar eh, estas direcciones características de nuestros datos. Por ejemplo, eh, la dimensión a lo largo y la dimensión perpendicular a esa de nuestra distribución de los datos. Y de esto es precisamente el tema que sigue, y que vamos a empezar a ver la semana que viene,
que esto se llama eh, PCA o, eh, ¿cómo se llama? Principal Component Analysis, o como análisis de las componentes principales, que es empezar como, esto ya cae dentro de la parte del análisis de datos. Eh, es decir, con este tipo de herramientas, este PCA, lo que van a poder hacer ustedes es caracterizar datos colectados, ¿no? De cualquier tipo. Y esto se usa mucho para reducir la dimensionalidad de los datos. Porque, por ejemplo, algo que se asume en este tipo de metodologías, o más bien el tipo de uso que se le da, es encontrar todos esos sigmas, los sigmas más pequeños. Y digamos, esas direcciones del espacio se considera que son ruido y se pueden desechar. Entonces uno solo se queda con las dimensiones o con las direcciones en las cuales estos valores sigma, los eigenvalores, uno se queda solo con las direcciones que tienen eigenvalores grandes, y las de que son muy pequeñas se desechan, y con esto uno reduce la dimensión del espacio o del vector X. Pero eso ya lo vamos a ver más a detalle la semana que viene. Em, entonces, ya con esta información, pues digamos, esto de hecho va a quedar como el obtener estos parámetros óptimos, va a quedar como una de las tareas para la tarea que viene, em, que simplemente pues es aplicar el algoritmo que está acá arriba en verde y ya, ¿no? Eso es seguir el álgebra. Em, pues bueno, el vector mu, o sea, el vector donde están centrados los datos, pues queda igual, simplemente en una dimensión más grande. Pero lo que ya se ve, ya toma un poquito de más forma, es la matriz sigma, que de hecho este es pues como ya saben, es la matriz de covarianza. Entonces, esta matriz de covarianza de los datos, em, justamente es la que, como les decía, es la que caracteriza la forma en la que los datos están como acomodados en el espacio, ¿no? O sea, esta es una medida de la distribución de los datos en el espacio. O sea, simplemente te dice dónde están centrados, pero la información fuerte de los datos viene de esta matriz de covarianza. Y pues se define de esta manera, ¿no? Simplemente es el producto externo de estos dos vectores. Entonces, esta matriz es una suma de matrices. Em, de hecho, bueno, no quiero complicarlo demasiado, pero para los que sepan de qué es el concepto, em, esto se pueden ver como un tensor, como el producto exterior en un tensor, ¿no? Esto define un tensor. Y que cuando ya veamos métodos de kernels, vamos a ver cuáles son las propiedades de esos tensores y cómo se pueden usar para simplificar algunos de los problemas que van saliendo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. De hecho, esto es la última parte que quería ver. Ah, de nuevo, esta matriz de covarianza. Em, después de esta clase, léanse el capítulo 3 de por lo menos esta parte del capítulo 3 del libro de Duda, y para que les quede más claro bien en qué consiste esta matriz de covarianza, y además para que lo tengan, digamos, fresco para la clase que sigue, dado que ahí estos métodos de reducción de dimensionalidad, como les digo, dado que esta matriz codifica toda esa información de distribución espacial de los datos, eh, pues la mayoría de los métodos que vamos a empezar a usar o a definir eh, están basados justamente en esta matriz de covarianza.
ahí ya la vamos a ver de manera intensiva y ya con eso van a empezar consolidando estos conocimientos. Pues bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy, que es con lo que termino esta parte del curso, que sería la parte introductoria de la probabilidad em, y algunos, pues digamos, fundamentos de lo que se va a requerir más adelante. Y de hecho, eh, hasta aquí es donde vamos a ver el método el libro de duda. Ya lo que sigue va a ser de lugares variados, ¿no? Va a ser por una parte, va a ser del libro de Bishop, quizá algunas otras cosas muy poquitas vamos a tomar del libro de duda de nuevo, pero principalmente, digamos, vamos a usar artículos para ver lo que va saliendo, ¿no?